Escalofriante Navidad. 7 relatos embrujados que revelan lo oculto y siniestro de la festividad. La noche se cernía sobre el barrio Mendoza como un pesado manto negro, envuelto en sombras y murmullos. Era diciembre, y aunque las luces de colores brillaban débilmente, sabían que la oscuridad acechaba. Valeria, la hija mayor, sentía un escalofrío recorrer su espalda, un gélido susurro que parecía llamarla por su nombre. ¡Valeria!, resonaba en su mente, mientras el aire se cargaba de una tensión que erizaba su piel. Su abuela se había ido, y la familia apenas podía soportar la primera Navidad sin ella. Decían que su espíritu cuidaba el hogar. Pero Valeria sentía que algo más, algo ominoso se había deslizado entre ellos. Desde el primer día de diciembre, las decoraciones vibraban sin razón, como si una fuerza invisible juguetease con ellas. En la oscuridad, el silencio se rompía con risas lejanas, ecos que se mezclaban con el crujir de la madera. Esa noche, mientras su madre intentaba aferrarse a las tradiciones, preparando galletas de jengibre, Valeria se asomó a la ventana. Vio el movimiento en la calle, un grupo de vecinos susurrando, con miradas asustadas que huyeron al cruzarse con sus ojos. ¿Quién había desaparecido ahora? Las luces del árbol empezaron a parpadear. Cada destello era un grito ahogado. Los murmullos se convirtieron en gritos silenciosos que retumbaban en su mente. Fue cuando escuchó a un viejo vecino hablar de antiguas almas que reclamaban justicia, de aquellas que no podían descansar. Con cada Navidad, lo que se perdió vuelve, exige su pago, susurró temeroso el hombre. Algo oscuro y pesado oprimía su corazón mientras se preguntaba, ¿podría su familia ser la próxima víctima? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La Nochebuena llegó y la atmósfera en casa se tornó irrespirable. Las risas se apagaron, ahogadas por el miedo latente. De repente, el grito desgarrador de su madre interrumpió lo que parecía ser una celebración recomendable. Valeria tembló, preguntándose qué demonios acechaba en su hogar. Su madre se encontraba de rodillas, con los ojos desorbitados, mientras las luces del árbol parpadeaban, indicando que una presencia estaba cerca. El ambiente se volvió tenso, cargado de un terror palpable. Con decisión, Valeria se dirigió al desván, donde su abuela solía guardar sus secretos. Allí, entre polvo y telarañas, encontró un diario desgastado que contenía palabras y advertencias que jamás había imaginado. El vínculo entre ellos y las almas perdidas era evidente, y mientras leía, cada grito penetrante y cada murmuro escalofriante se intensificaba. Pero un ruido fuera de control interrumpió su descubrimiento. Un lujoso automóvil negro deteniéndose frente a su hogar, oscuro como la fatalidad misma. Los Mendoza estaban a punto de descubrir que la noche de Navidad, lejos de ser un alivio, podía traer consigo la mayor pesadilla de sus vidas. Podrán enfrentar a los verdaderos monstruos que amenazan su hogar antes de que el reloj marque la medianoche. La adrenalina corría por las venas de Valeria mientras se acercaba a la ventana. Desde allí podía ver la silueta del automóvil negro. Era como una sombra adoptando una forma humana. La sensación de peligro se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¿Quién puede ser a esta hora?, pensaba con el corazón palpitando. La noche se tornaba más oscura, como si el mundo mismo intentara ocultar lo que venía.
Las luces del árbol titilaban al ritmo de sus pensamientos, como si la misma casa respirara ansiosa. De repente, alguien salió del vehículo. Era un hombre imponente, vestido con un abrigo largo y oscuro que arrastraba tras de sí. Su rostro estaba en sombras, pero Valeria pudo notar una sonrisa perturbadora que se dibujaba en sus labios. La puerta de la casa crujió, y el intruso empezó a caminar hacia la entrada. Valeria sintió un escalofrío que la atravesó de abajo hacia arriba. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia la cocina. Allí su madre permanecía en el suelo, inmóvil, los ojos fijos en un punto vacío. «¡Mamá, despierta! ¡Hay alguien fuera!», insistió, mientras sacudía su hombro con desesperación. La mujer pareció despertar de un trance, pero su mirada estaba empañada por el miedo. ¿Qué pasa?», preguntó con la voz temblorosa. Valeria señaló hacia la ventana, pero cuando miraron, el hombre ya no estaba. Solo el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad como un susurro tenebroso. La madre, aterrorizada, cerró los ojos y murmuró algo entre dientes. Valeria no podía entender, pero el tono de su voz advertía de un profundo aprecio por la seguridad que aún podían tener. «Valeria, es hora de irnos», dijo con firmeza levantándose lentamente. «Debemos salir ahora». Valeria la miró con confusión. «¿A dónde?». Fue entonces cuando escucharon el primer golpe en la puerta, un estruendo ensordecedor que resonó por toda la casa. Su madre se volvió hacia ella, terror en sus ojos. «Es él, es el que reclamó a tu abuela», musitó, y se abrazó a su hija. Valeria sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Qué reclamó? ¿Quién es ese hombre? Pero su madre, más blanca que un lienzo y con sus manos temblando, se limitó a susurrar palabras incomprensibles llenas de pánico. Era como si la oscuridad que la rodeaba hubiera encontrado un camino hacia su interior. Los golpes se intensificaron, reverberando a través de la madera. Valeria apretó la mano de su madre, tratando de hallar fuerza en su unión. «Tenemos que hacer algo». El diario que había encontrado en el desván le vino a la mente. Tenía que haber una manera de detener esta locura. Mientras la puerta continuaba vibrando amenazadoramente, se dirigió nuevamente al desván. «Mamá, quédate aquí, voy a buscar algo». Al subir las escaleras, cada crujido de la madera hacía eco por su cuerpo. La casa parecía viva, como si estuviera tratando de advertirle de un peligro inminente. Con cada paso, el ambiente se tornaba más frío, y los murmullos que le hablaban desde las paredes parecían intensificarse. Al abrir el diario, encontró una página marcada con un trozo de tela roja, una advertencia. Hablaba sobre el alma de aquellos que regresaban en Navidad, ansiosos por saldar deudas pasadas. «Los que buscan justicia nunca se detienen», leyó en voz alta, sintiendo que cada palabra la atravesaba. Fue entonces cuando la visión de su abuela, sonriendo desde el más allá, cruzó su mente. «¿Podrá ser que ella me ayude?», se preguntó buscando una señal. No había tiempo. Los golpes se transformaron en gritos, voces distorsionadas que clamaban en agonía. «Valeria, debes ayúdame», resonó en su mente. La desesperación la llevó a rasgar la página del diario, precisa y estricta. Justo cuando encontró un verso que parecía un conjuro, un último estruendo rompió el aire, y la puerta voló de sus bisagras. Valeria se dio vuelta, su corazón se detuvo. La enigmática figura estaba ahí, cruzando el umbral. Era el momento de enfrentar sus miedos o perderlo todo. Junto a la figura, una sombra se deslizó, la metáfora de una Navidad que nunca olvidará. ¿Quién era realmente este hombre y qué quería de ellos? La hora de la verdad había llegado. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, como si la casa misma retuviera la respiración. Valeria se quedó inmóvil, atrapada entre la amenaza que se cernía en el umbral y la memoria de su abuela que parecía flotar en el aire.
La figura oscura avanzaba lentamente, cada paso resonaba en su pecho como un tambor marcando el final de sus esperanzas. «¿Qué quieres?», logró preguntar Valeria, aunque su voz sonaba más como un susurro. La figura se detuvo, la sonrisa perturbadora aún dibujada en su rostro, revelando unos dientes inusualmente blancos que contrastaban con su piel pálida. «¿Quieres hablar de deudas, Valeria? Tal vez de aquellas que huelen a sangre y sufrimiento», dijo con un tono que helaba la sangre. Cada palabra era como un aguijón, buscando rasguñar recuerdos que ella preferiría olvidar. «Mamá». Valeria buscó a su madre, que aún permanecía detrás de ella en un sostoanie de pánico. Sus ojos miraban a la sombra sin poder apartar la vista. «Esa será la última opción, Valeria. O renuncias a tus lazos, o enfrentarás las consecuencias de aquellas que han llegado», continuó el hombre, dando un paso más hacia el interior de la casa, como si ya estuviera cómodo en aquel entorno desolador. «¿Qué has hecho con ella?». Valeria sintió la ira burbujear dentro de ella. Los recuerdos de su abuela, sus historias de advertencia, inyectaron coraje en su corazón. «¿Qué reclamaste?». El hombre lanzó una risa amarga, y el eco de su voz resonó en las paredes, reverberando en los rincones más oscuros de la casa. «Nada que no puedas ofrecerme, niña, pero tú eres especial». La sangre llama a la sangre. En ese instante, un grito desgarrador llenó la habitación. Provenía de su madre, que había caído de rodillas, murmurando oraciones incoherentes. Valeria sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. El terror la invadió. Cada fibra de su ser se entristeció por la impotencia. «¡Mamá, levántate!», gritó, pero su voz se perdió en un torbellino de desesperación. La figura se acercó a ella, alargando la mano, un aliento helado emergiendo de su ser. Cada paso que daba esparcía un frío que penetraba en su piel, le hacía temblar. «Es hora de tomar una decisión, Valeria. Tú puedes ser mi prenda o negociar», dijo, mientras sacaba una hoja de papel frágil, mustia y amarillenta, que hizo aparecer desde su abrigo. La mostró, y Valeria pudo ver nombres garabateados, antiguos y nuevos. Uno de esos nombres la hizo helar de horror. «¿Nombres de quienes ha reclamado?». La pregunta salió de sus labios como un susurro aterrorizado. «Familia, recuerdos, promesas selladas en la oscuridad, ¿y quién mejor que la heredera para saldar cuentas?». El hombre sonrió una vez más, y su mirada penetrante se clavó en Valeria, como si quisiera devorar su alma. Instintivamente, Valeria dio un paso atrás, sintiendo el abismo de la desesperación abrirse ante ella. Las paredes parecían acercarse, como un abrazo mortal. «No voy a dejar que te lleves a mamá», gritó, al tiempo que su mano buscaba instintivamente el diario que aún tenía en el bolsillo. El hombre se detuvo, buscando su reacción, como un depredador que juega con su presa. «Pero nadie escapa de sus destinos, Valeria. La Navidad es un tiempo para atar cabos sueltos, y tu conexión con la oscuridad debe hacerse evidente». Y justo cuando la sombra intentó alcanzar a su madre de nuevo, Valeria se lanzó hacia el diario, buscando con fervor las palabras que podrían romper el ciclo, una oración que pudiera liberar a su madre y a ella misma. Pero el tiempo corría en su contra. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y la luz de la casa empezaba a apagarse, como si la oscuridad reclamara todo a su paso. ¿Tendría suficiente fuerza para enfrentar la verdad? ¿O el peso de las deudas pasadas será más grande de lo que alguna vez imaginó? «No puedes ganar esta batalla, Valeria. La historia continúa», dijo el hombre, mientras su figura comenzaba a desvanecerse en la penumbra que los rodeaba. Con el corazón palpitante y una determinación renovada, Valeria se dio la vuelta. ¿Sería ahora o nunca? ¿Podría realmente invocar la voz de su abuela y las antiguas protecciones? La línea entre el pasado y el presente se volvía frágil.
El eco de un canto familiar resonó en su mente mientras levantaba el diario. La noche todavía guardaba secretos y una repentina calma la invadió. Pero justo cuando las palabras comenzaron a fluir de sus labios, un leve susurro se deslizaba a través de la habitación. A veces, al invocar la oscuridad, se despiertan fuerzas que deberían permanecer dormidas. Valeria sintió que la conexión con su abuela se hacía más fuerte, pero la sombra anterior ya se cernía de nuevo sobre ella. ¿Podría hacer que esas mismas fuerzas la protegieran o solo la llevarían a su perdición? La respuesta estaba muy cerca, pero el tiempo se estaba agotando. La oscuridad se espesoró en la habitación, empapando cada rincón, convirtiendo sombras en entidades irreales. La voz de Valeria resonaba en su mente como un eco distante, mientras su corazón tamborileaba en su pecho. El diario, su único vínculo con la esperanza, parecía vibrar en sus manos, como si esperara un destello de luz en medio de la negrura. «Abuela, dame fuerzas», murmuró Valeria, cerrando los ojos mientras se concentraba en el canto que había surgido en su corazón. Con cada palabra que pronunciaba, el aire a su alrededor comenzó a chisporrotear. Una electricidad palpable llenaba el espacio. La figura oscura se detuvo, como si una barrera invisible la separara de Valeria y su madre. «Eres valiente, pero no más que un insecto en la oscuridad», replicó el hombre. Su voz resonante ahora estaba teñida de una inquietud inusual. Valeria sintió un impulso imprevisto. «Soy más de lo que imaginas. He heredado el legado que tanto temes». Sintió cómo las palabras del canto, aprendidas a medias de su abuela, brotaban con un poder renovado. La casa crujía alrededor de ellas. Los muros parecían llenarse de vida, como si el hogar en el que había crecido reconociera la llamada ancestral. «¡El pasado está vivo!», exclamó, y al instante el objeto de sus miedos se retorció como si quisiera escabullirse de la influencia que ejercía sobre él. Sin embargo, a un lado, su madre continuaba en silencio, atrapada entre la locura y la súplica. Valeria se giró hacia ella, la urgencia atravesando su mirada. «Mamá, escúchame, tú también tienes voz en esto. Recuerda». Pero la madre no reaccionaba, como si un velo de desesperanza la mantuviera atrapada en un abismo de sufrimiento. El hombre sonrió, burlón. «¿Ves lo que has desatado, Valeria? No puedes salvarla y a la vez luchar contra mí. Elige». La figura seguía avanzando, y Valeria sintió como la frialdad del aire se colaba entre sus huesos. No, no se rendiría. La memoria de su abuela la invadía, recordándole las historias de resistencia, de lucha contra lo inhumano. «Mis palabras son más poderosas que tus sombras. Yo soy la portadora de mis ancestros». Al gritar esto, el canto se tornó un coro resonante, uniendo su voz con un fervor vibrante. Las paredes comenzaron a brillar tenuemente, y los rostros de sus antepasados se dibujaron momentáneamente en las sombras. Pero el hombre, paralizado por un momento, no se dejó amedrentar. «Eso no es suficiente», retó, alargando sus dedos hacia el diario. «Aléjate de ella», Valeria gritó, levantando el diario como un escudo. Vio entonces cómo la página se iluminaba. Los nombres que antes parecían tan pesados ahora brillaban con un fuego que emanaba vida. «Soy más que sangre, soy voluntad». Los ecos de las palabras llenaron el aire, resonando como un trueno, mientras la figura oscura retrocedía momentáneamente. El hielo que le envolvía comenzaba a desmoronarse. Pero lo que no había anticipado Valeria fue el súbito gemido que emergió de su madre, un llanto desgarrador que perforó el velo de horror. «¡Valeria, suéltame!», gritó. Sus ojos vacilantes destellaron un rayo de lucidez, pero también de desesperación. Desorientada y con el corazón en la garganta, Valeria sintió como la conexión con su madre se desvanecía, como si el hombre estuviera devorando la esencia de su ser. ¿Qué opción tenía?
negociar con él o perder a su madre para siempre. Esa decisión golpeó su mente con el peso de un tornillo apretado, y de repente un pensamiento desesperado surgió. Debía enfrentar al monstruo y liberar la verdad que había quedado oculta en su historia familiar. La oscuridad que la había acechado durante tanto tiempo necesitaba ser revelada, necesitaba ser confrontada. «Nunca más seré un sacrificio», gritó Valeria con todas sus fuerzas, mientras el aire alrededor de ella comenzaba a convulsionar, amplificando su grito en un grito colectivo. La figura se desvanecía poco a poco, pero una última amenaza resonó en su mente, mezclada con el lamento de su madre. «Las sombras no se desvanecen, Valeria. El verdadero horror apenas empieza». Justo antes de que la oscuridad reclamara su último aliento, la conexión se cortó con un estallido, y una risa burlona se perdió en el aire helado. Valeria, con el rostro empapado en sudor y lágrimas, se preparó para lo peor. La batalla era solo el principio, y la sombra del pasado la seguiría mientras una nueva verdad emergía. Con su corazón latiendo como un tambor, Valeria supo que su viaje estaba lejos de concluir. La eterna búsqueda por su madre y la revelación de los secretos familiares apenas comenzaban. Pero ¿qué estaba dispuesta a sacrificar ahora? La sombra que cernía sobre ella se iluminaba con nuevas posibilidades, y Valeria comprendió que la oscuridad, aunque aterradora, también guardaba fuerzas que podían ser liberadas. Sin embargo, lo que no sabía era si estas fuerzas la ayudarían a enfrentarse al presente o simplemente a desatar el caos que su familia había escondido por generaciones. En cada rincón de su mente, una pregunta resonaba. ¿Quién era realmente su enemigo y cuál sería el precio de su propio despertar? Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de la habitación aplastarla. La oscuridad había disminuido un poco, pero el eco de la risa burlona del hombre aún resonaba en su mente como un canto lúgubre. Intentó calmarse, enfocándose en su madre, que todavía yacía allí, en un trance que rompía el corazón. Sus ojos se llenaron de determinación. No podía dejar que la sombra se interpusiera entre ellas. «Despierta, mamá, por favor», rogó Valeria, acercándose con el diario aún en alto como un faro, pero las palabras parecían volverse cenizas en el aire, y la figura del hombre había desaparecido, dejándole un temor profundo en el estómago. Al mirar hacia el diario, notó que las páginas estaban listas para ser escritas de nuevo, como si la historia aún tuviera más que contar. Se sentó en el suelo, el madera chirriando bajo su peso, y empezó a pasar por las hojas amarillentas. Un roce frío la recorrió cuando leyó las historias de aquellos que habían resistido antes que ella. Pero había un dolor insidioso en esas páginas, relatos de sacrificios, de clanes desgarrados por el horror. Su familia no solo era una víctima, sino parte de un ciclo oscuro. «Esto tiene que terminar», pensó con firmeza, una revelación encendiéndola. La clave para romper la maldición estaba ahí, escondida entre palabras y rituales olvidados. Pero la pregunta latente se mantenía. ¿Debía arriesgar más de lo que ya había perdido? De repente, un crujido resonó como un trueno en el silencio. Valeria alzó la vista y sus ojos se encontraron con una sombra que penetraba aún más en la habitación. Sus instintos se agudizaron. La figura del hombre había vuelto, pero esta vez parecía más imponente, más oscura, como un vacío que devoraba la luz que aún parecía quedar. «Has disfrutado de la primera parte del espectáculo», murmuró, su voz un susurro en la penumbra, como el viento que arrastra las nubes. «¿Crees que puedes escribir tu propia historia? Tu madre es solo un hilo en la tela de lo que realmente somos». Nerviosa, Valeria buscó en el diario un aliado, pero la luz había menguado de nuevo. «¿Qué debo hacer?», se preguntó en un afán desesperado.
Lo que siempre has hecho, seguir adelante, pero eso tiene un precio, respondió la figura, acercándose lentamente, cada paso alterando el ambiente. Tu sangre, tu valor, todo lo que has preservado, todo lo que amas, puede desvanecerse en un susurro. El aire se tensó, y recuerda visiones de su madre envolviendo su infancia en amor y risas, una vida opuesta a esa sombría revelación. Estoy dispuesta a luchar, declaró Valeria, el fuego en su pecho alimentando su voz. No será fácil para ti, porque esta vez yo tengo la verdad en mi lado. ¿Pero qué sabes realmente de la verdad? El hombre se detuvo abruptamente, una sombra que parecía absorber el espacio. Tú eres una hija de la oscuridad, Valeria, y la oscuridad nunca se rinde. La luz del diario volvió a retumbar, y Valeria sintió el poder de sus antepasados fluir a través de ella. Con cada palabra que pronunciaba, la habitación comenzó a vibrar, un eco cósmico resonando con la energía de sus ancestros. Las imágenes de su familia se revelaron en la música del canto, fusionándose con su voz. Era un canto de guerra, un grito de resistencia. Pero el hombre pareció sonreír y un estruendo hizo temblar el suelo. Una sombra salió de su cuerpo, deslizándose hacia Valeria como un río oscuro listo para engullirla. La batalla ha comenzado, querida, y lo que vendrá alegra a las sombras. Mientras el eco de su risa se perdía, Valeria sintió que el suelo se desestabilizaba. Radiante y aterrada, se preparó para el combate, sintiendo cómo su corazón latía en sincronía con su madre, atrapada en la penumbra. El tiempo se deslizaba como el giro de la rueda del destino, y Valeria sabía que esa lucha no solo era por su vida y la de su madre, sino por liberar a todos aquellos que habían sido tragados por las sombras. Pero en su lucha, debía descubrir si la verdad era realmente liberadora o simplemente un espejo de desesperación. Mientras la oscuridad se retorcía, un último eco resonó en su mente. Prepárate, porque lo peor está por venir. Valeria sintió como el suelo estremecía bajo sus pies. La sombra que se acercaba, cual oleada negra de oscuridad voraz, parecía palpitar con vida propia. La figura del hombre se deslizó hacia ella y el aire se volvió denso como el miedo que le atenazaba la garganta. Sin embargo, la determinación ardía en sus venas. «No te tengo miedo», gritó, la voz resonando con fuerza en la habitación. Pero las palabras sonaron vacías en su propio eco. El hombre se inclinó hacia ella, su rostro adoptando una mueca de burla. «¿Miedo? Ah, pequeña. Eso apenas es la punta del iceberg. Te espera un tormento más grande de lo que puedes imaginar». La sombra se dividió en filamentos oscuros, enredándose en sus pies como serpientes. Valeria luchó por deshacerse de ellos, sus zapatillas chirriando al arrastrarse. La risa del hombre reverberó a su alrededor, como si cada nota estuviera imbuida de esos días oscuros que había leído en el diario. De repente la habitación giró, al tiempo que el aire se volvía helado. Recuerdos de su infancia, donde la risa de su madre iluminaba la sala, la hicieron estremecer. «Debo actuar, debo seguir la verdad», pensó, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Con una exhalación profunda, alzó el diario, cuya luz parpadeaba como una antorcha en la penumbra. Las páginas comenzaron a volar una vez más. Las palabras se aclararon, revelando un ritual escondido, un método antiguo para invocar a sus ancestros y obtener su ayuda. Los rostros familiares comenzaron a danzar ante sus ojos, sonriendo, alentándola. Pero la sombra también se revivió, y su presencia se hizo más tangible. Sentía su aliento helado en su piel, susurrando secretos que no quería conocer. «Formarás parte de nuestro legado, Valeria. No puedes escapar de tu naturaleza», murmuró el hombre, acercándose aún más.
Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando remolinos que parecían querer engullirla. ¡No!, gritó Valeria, levantando el diario como un escudo. «Yo no seré parte de esto. No seré como tú». Las palabras resonaron en la oscura habitación, y en ese instante un rayo de luz brotó del diario, como si sus ancestros respondieran a su llamado. La habitación brilló intensamente, como un faro en la tormenta, desbordando energía alrededor de ella. Pero la figura del hombre no retrocedió, más bien se tornó en una figura grotesca. Su sonrisa se ensanchó mostrando dientes afilados como cuchillos. «¿Crees que eso será suficiente? La luz y la oscuridad son hermanas, Valeria. Nunca podrás liberarte de mí». Valeria sintió que todo su ser temblaba. La confusión y el desastre que la rodeaba parecían un engranaje que jamás podría desmantelar. Sin embargo, una voz, dulce como un susurro, reverberó en su mente. «Conviértete en la heroína de tu historia». Tomada por una fuerza que no comprendía, comenzó a recitar las palabras del ritual con todo su corazón. Cada sílaba era un latido en su pecho, la habitación vibraba, las sombras parecían gritar, retorciéndose como si intentaran huir de la luz. «Bajo el cielo de los ancestros, yo clamo». Las palabras fluían de su boca con fervor, su voz resonando como un eco en una cueva profunda. La oscuridad estalló en un llanto desgarrador, reverberando por todas partes. Pero justo entonces, el hombre levantó la mano. «¿Y si lo que despiertas no está de tu lado? ¿Y si la oscuridad despierta lo que está enterrado?» Valeria sintió el hielo aferrarse a su corazón. ¿Qué significaba eso? ¿Debería tener miedo de lo que pueda surgir de entre las sombras que ella invocaba? El viento aulló y las luces comenzaron a chispear. Valeria sintió que el tiempo se detenía y con su voz poderosa, una última flecha de incienso cruzó la habitación en llamas. No había vuelta atrás. El oscuro rincón que había tratado de ocultar dentro de sí mismo estaba a punto de ser revelado. Cuando todo parecía caer en el abismo, una figura surgió entre las sombras. «Me has llamado, Valeria». El terror se apoderó de ella. La verdad que tanto anheló era más oscura de lo que jamás imaginó. ¿Quién era esa presencia que se alzaba desde el inframundo? ¿Acaso era la salvación o su condena definitiva? La batalla apenas comenzaba, y Valeria debió decidir si correr o quedarse y enfrentarse a su destino. Valeria parpadeó mientras la figura emergía de las sombras. El aire se tornó denso, casi tangible, como si la propia oscuridad estuviera ansiosa por tragarse todo alrededor. La luz del diario temblaba, sin atreverse a acercarse a aquel ser que la miraba con ojos vacíos, pero llenos de una sabiduría aterradora. «Me has llamado, Valeria», repetía la voz grave y resonante, como un eco que atravesaba los cimientos de su ser. La figura, vagamente humanoide, tenía una piel grisácea y arrugada, como si hubiera estado enterrada por siglos. Pero más inquietante que su apariencia era el aire de familiaridad que emanaba. Su rostro, aunque desfigurado, le recordaba a alguien que había perdido hace mucho tiempo. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, con la voz temblando apenas audible, temiendo que el eco respondiera en otro tono que no fuera el suyo. «Soy lo que ellos son, recuerdos, pasiones y cicatrices que corroboran el legado. Soy lo que llevas dentro y lo que te empuja a enfrentarte al horror de tu propia verdad». Los filamentos de sombra alrededor de Valeria comenzaron a retirarse, como si la nueva figura que se alzaba ante ella les impusiera cierta reverencia. Mientras tanto, el hombre burlesco, que había sido la encarnación de sus miedos, comenzaba a desvanecerse, molestándolo eso de perder el control. «¡No puede ser! ¡No te dejes seducir!», gritó impotente, mientras la oscuridad que lo rodeaba comenzaba a desmoronarse.
Valeria sintió una temblorosa mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría esa figura ser su guía? ¿O era simplemente otra trampa en su camino? La figura se inclinó un poco más hacia ella, sonriendo con una familiaridad inquietante. Así la luz empieza a brillar donde la oscuridad no puede llegar, pero cada elección tiene un precio, Valeria. Si continúas, debes estar lista para enfrentar lo que se esconde en tu corazón. La mente de Valeria se agitó. Recordó su infancia, la calidez de su hogar, la voz amorosa de su madre, pero también el rayo de dolor tras su pérdida, el rencor por no haber podido salvarla. La figura pareció leer esos pensamientos. Tu dolor es tu poder, susurró. Aceptarlo te hará más fuerte. No, no puedo. No sé si quiero. Valeria sintió el caos crecer dentro de ella. La lucha no era solo contra esa entidad externa, sino contra la batalla interna que había eludido durante tanto tiempo. ¿Acaso desearías vivir en ignorancia? ¿Preferirías aceptar tu destino sellado por el miedo? La voz del ser se volvió más firme, más demandante. La oscuridad no es tu enemiga, ni el legado que descartaste. Es tiempo de que los enfrentes. Sin saber cómo hacerlo, Valeria empezó a recordar a cada uno de los antepasados cuyas historias había vivido. Fue un torrente de emociones. La limpieza del río de lágrimas, la rabia por injusticias y la desesperanza apretando su corazón, todo se ensartó como un hilo en él que su vida había estado tejida. Con cada recuerdo, la luz del diario se intensificaba. Sin embargo, la sombra se retorcía, deseosa de recuperar su forma, de devorar lo que quedaba de su voluntad. No lo hagas, Valeria, lo que estás a punto de desatar te consumirá. No podrás controlar el legado de sufrimiento, no te puedes aferrar a la luz. Valeria sintió que su corazón apuñalaba su propio raciocinio. Esa luz era lo que la había guiado hasta aquí. Léase el legado que pensaba dejar atrás. ¿Acaso la salvación podía nacer de la aceptación de su conciencia más oscura? Viviré con mis sombras y me enfrentaré a lo que soy, gritó con toda la fuerza que le quedaba. En ese instante, la habitación se sacudió con el choque de fuerzas, la sombra y la luz colisionando en un espectáculo aterrador. Los ecos levantaron un grito ensordecedor. El mundo se desmoronaba, y en medio de todo ese caos, un destello de esperanza y desesperación se hallaba a la vista. Un nuevo grito, más profundo y agudo, surgía de entre las sombras. «Dame tu mano, Valeria, y juntos desataremos lo que ha estado oculto por tanto tiempo». La incertidumbre dominó a Valeria mientras se preguntaba a sí misma si podía realmente enfrentar lo que estaba a punto de desatarse. Ella sabía que la verdad era peligrosa, pero su corazón latía con rabia, dispuesto a aceptarla. ¿Se atrevería a tomar esa mano amiga o se dejaría llevar por la oscuridad una vez más? Valeria extendió su mano lentamente, sintiendo la frialdad de la figura que tenía frente a ella. Tan pronto como sus dedos tocaron la piel grisácea de la entidad, un torrente de energía recorrió su cuerpo, provocando que su corazón se acelerara. Su visión se nubló y en un instante el universo a su alrededor giró como un torbellino. De repente se encontró en un paisaje desolador. Estaba en un bosque oscuro, con árboles que se alzaban como sombras amenazantes. Las ramas crujían, arrastrándose unas contra otras, como si quisieran susurrarle secretos inconfesables. A su alrededor, el silencio aplastante vibraba con un eco sordo. Solo el repicar de su corazón podía escucharse. A su lado, la sombra estaba presente, constante, y su mirada no se despegaba de Valeria. Aquí es donde empezamos. Aquí es donde se ocultan tus miedos más profundos, pronunció con una voz resonante que parecía eco de su propia conciencia. ¿Qué es este lugar?, murmuró Valeria, angustiada.
Es el bosque de tus recuerdos. A cada paso que des, enfrentarás lo que has negado. Los árboles son las memorias de tu pasado, y las sombras que se arremolinan en ellos, los fragmentos de ti que has intentado escapar. La figura apuntó hacia adelante, donde una neblina espesa se cernía sobre un claro. Valeria sintió un tirón en su interior. No estaba lista para esto. ¿O sí? Con cada respiración, la certeza de una elección se adueñaba de ella. Aún así, el deseo de retroceder era fuerte. Mientras avanzaban hacia el claro, de entre los árboles comenzaron a surgir figuras vagamente familiares. Eran rostros que le recordaban fragmentos olvidados de su vida. Una madre sonriente, un padre riguroso, amigos perdidos y un perro fiel que había compartido su infancia. Cada recuerdo estaba envuelto en un aura nacarada, pero sus expresiones eran desoladoras, como si en un susurro callado le gritaran por ayuda. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. ¿Eran estos los guiadores que la sombra había mencionado? Ellos están aquí para que los enfrentes. No los ignores, Valeria. Tu pasado no está aquí para buscar venganza, sino para enseñarte, dijo la figura, ahora a su lado, empujándola con suavidad. Valeria sintió uno de los rostros acercarse. Era su madre. «Valeria, ¿por qué no me buscas? Siempre he estado a tu lado». Su voz era una melodía desgarradora. No quiero recordarlo. Me duele, respondió Valeria sintiendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Ese dolor te está atando. Necesitas liberarte, insistió la sombra. Deja que lo que has guardado surja. Acepta lo que eres. Un grito desgarrador resonó desde el fondo del bosque. Valeria se giró, dando un paso atrás, pero la figura la detuvo. No te apartes. Todos los ecos que escuchas ahora son las partes de ti que claman por reconocimiento. El verdadero horror está en evitar la verdad. Sin poder contenerse más, Valeria avanzó hacia el claro con paso firme. Quería saber, estaba cansada de huir. De repente la bruma se espesó, nubes de sombras envolvieron todo, y los rostros se acercaron una vez más. ¡Valeria!, gritaron al unísono, unido por un lamento profundo que resonó hasta su núcleo. ¡Libéranos de tu dolor! Entonces una rendija se abrió entre ellos, revelando un abismo oscuro. En su interior, Valeria pudo entrever ecos de sus propios miedos. Fracasos, decepciones, la culpa por no haber salvado a su madre. La luz del diario, que aún sostenía, comenzó a parpadear. ¿Estás lista, Valeria? La sombra la retó. Con el corazón retumbando en su pecho, Valeria sintió que una respuesta burbujeaba en su interior, pero algo en el abismo la asustó profundamente. Lo que había visto allí, lo que acechaba, era demasiado. Eligiendo vivir con mis sombras, ¿pero a costa de qué?, pensó, viendo el abismo cada vez más cercano y seductor. Su mente luchaba, la resolución luchaba contra la duda. El hueso frío de la sombra se apoderó de su mano, casi como un regreso a esa batahola de la luz que ardía frente a ella. Solo una decisión separará tu salvación de tu condena. ¿Vas a seguir adelante? Valeria miró hacia el abismo. Sintió cómo el miedo y la desesperación la abrazaban. ¿Acaso tengo otra opción? Dime. El rostro difuso sonrió, abriendo su línea de conexión hacia el abismo. La ambigüedad del futuro la rodeaba, y el eco del grito se desvanecía. La sensación de inminente desbordamiento era cada vez más palpable. El momento de la elección se acercaba, y la pregunta crujía en el aire. ¿Se atrevería a mirar su verdadero ser o se perdería para siempre en la oscuridad? Así, el colapso ante lo desconocido quedaba marcado en su destino. «Es hora, Valeria». Un murmullo resonó en la bruma desesperada. Su respuesta estaba a punto de definir la línea entre la luz y la oscuridad. La oscuridad,
parecía chocar contra la piel de Valeria mientras luchaba por entender la magnitud de su decisión. La sombra a su lado le ofrecía un destello de esperanza, pero la nebulosa del abismo le recordaba que cada paso podría llevarla a su perdición. «No mires hacia atrás», resonó la voz de la figura, y en su inminente urgencia, Valeria movió su mirada entre los rostros buscadores de redención y la negrura que prometía un nuevo comienzo, o el fin. «Voy a hacerlo», proclamó, aunque su pecho ardía con el terror de lo desconocido. La figura asintió, como si su elección ya estuviera escrita en las estrellas del más allá. Un escalofrío la envolvió, y la bruma pareció tomar vida, danzando alrededor de ella como serpientes en un ritual aciago. Al dar un paso hacia el abismo, el suelo tembló bajo sus pies. Dos mundos chocaban, y Valeria sintió el impulso de retroceder, de aferrarse a lo que conocía. Pero los rostros, sus recuerdos, gritaban desde las profundidades de su ser, sus sombras se alzaban y trataban de liberarse. El aire se volvió espeso, y cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en su pecho. «Valeria», la voz de su madre se alzó entre las sombras. «No dejes que el miedo te consuma. Siempre he estado a tu lado». Esa voz, tan familiar, la atravesó como un rayo, pero el dolor que la acompañaba era abrumador. «Déjame ir», susurró, las lágrimas brotando de sus ojos. «Karma y culpa, ¿puede un alma vivir con ambas?» Justo cuando iba a dar el paso final, un fuerte chirrido emergió del abismo, un sonido que sacudió la calma precaria de aquel lugar. Detrás de ella, uno de los recuerdos más oscuros se materializó. Una versión de sí misma envolviendo a su madre con un abrazo en su lecho de muerte. El asombro la paralizó, el tormento la atrapó. La culpa había creado una imagen monstruosa, la que jamás antes había visto. «¿Por qué no hiciste más?», se burló una voz distorsionada, una mezcla de su propio sufrimiento y rencor. «La sombra del pasado siempre te seguirá. ¿Te atreves a enfrentarlo?». Valeria sintió que el frío le helaba el alma. La figura de la sombra la miraba intensamente, invitándola a atravesar el umbral del abismo. Necesitaba liberarse de ese horror que la mantenía prisionera. Cada instante de duda la empujaba hacia más sombras. Con cada respiración, la presión aumentaba. «Lo haré», dijo, sintiendo el ardor de su decisión al consumirse con fervor. A medida que sus pies tocaron el borde del abismo, el suelo bajo ella se desvaneció. Valeria se vio sumergida en un torbellino de recuerdos, en escenas desgarradoras y visiones de un futuro incierto. Gritos resonaban y ecos de dolor crujían en el aire. La profunda tristeza de su madre envolvía su mente, y Valeria gritó en su angustia: «Necesito perdonarte, perdonarme», resonó en su alma, pero el eco la devoró. La sombra la empujó hacia adelante y, en ese momento, se sintió caer en el abismo. Pero de repente, una mano fría, una más poderosa que su propio miedo, la detuvo. Valeria se dio cuenta que no estaba sola. Comenzó a darse cuenta de que, si bien sus sombras eran aterradoras, también formaban parte de ella. «Conócete, Valeria», susurró la sombra. «Enfréntalos. Este es solo el comienzo». Las palabras reverberaron en el vacío. Justo en ese instante, un nuevo grito emergió del abismo, más fuerte y aterrador que nunca. La sombra sonrió, incluso cuando el grito se transformó en una risa maníaca. Algo o alguien estaba emergiendo de las profundidades. «¿Qué es eso?». Valeria sintió que cada poro de su piel se erizaba. La oscuridad no solo la acechaba, estaba despertando algo más, algo que había permanecido dormido, aguardando su elección. Un vórtice de tinieblas comenzó a formarse alrededor de ellos,
y del oscuro abismo surgió una figura grotesca, un ser con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa desfigurada que prometía su condena. Ahora la diversión comienza. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, la risa se transformó en un grito, y la oscuridad las absorbió a todas, dejándola cuestionando qué horrores se desplegarían a continuación en su viaje hacia la libertad o al perdición. «¡No puede ser!», gritó mientras el terror se apoderaba de su ser, y la línea entre la luz y la oscuridad comenzaba a desdibujarse. La oscuridad había dejado de ser solo una sombra lejana. Ahora era un paisaje de pesadillas en el que Valeria se encontraba atrapada. Un abismo de horror la rodeaba, envolviendo su ser en un frío asfixiante. A medida que la figura surgía con una risa escalofriante, supo que su lucha estaba lejos de terminar, pero también entendía que no podía evadir su destino. «¡Valeria, enfréntalo!», resonó la voz de la sombra a su lado, un eco de fortaleza que rivalizaba con su propio terror. El ser grotesco se acercaba. Sus ojos ardían como brasas en la penumbra. Valeria sintió que su respiración se volvía errática. «No estás sola en esto», dijo la sombra, susurrando palabras que resonaban como un mantra. En ese instante, Valeria recordó los rostros de su madre, de su abuela, y de aquellos que habían luchado antes que ella. No podía dejar que el miedo la dominara. Con un profundo aliento, alzó su cabeza, preparada para enfrentar lo inevitable. «¡No me asustas!», gritó, alzando el diario como un faro de luz en medio del caos. Los recuerdos de su pasado se arremolinaron, formando un bullicio en su mente, reconociendo el poder que había heredado. «Soy más fuerte que el terror de mi pasado». El ser se detuvo, como si la profundidad de sus palabras resonara en él. «¿Crees que tu valentía te protegerá? La oscuridad siempre busca lo que teme, y tú eres un espejo de sus miedos». Valeria sintió la conexión con su pasado intensificarse. Eran esos mismos miedos los que la habían mantenido cautiva. Le habían hecho olvidar su esencia, el amor que había perdido y el dolor que aún llevaba dentro. «Dame lo que busco y no te detendré», clamó, su voz resonando con una nueva fuerza. «¿Estás dispuesta a sacrificar lo que amas para conocer la verdad?». La figura grotesca sonrió, pero en su mirada había una chispa de reconocimiento. Mientras las sombras giraban como un torbellino a su alrededor, Valeria miró las imágenes de su vida atravesando su mente. La calidez del hogar, las risas de su madre, todos los momentos que había atesorado. Comprendió que cada recuerdo, cada dolor, era parte de ella, y los temores debían ser enfrentados para poder liberarse. «Acepto mi verdad y todos mis fracasos», proclamó. «Soy el resultado de mis elecciones, de mis miedos y de mi amor. Eso es lo que me hace más fuerte». El diario brilló intensamente entre sus manos, y por un instante la figura grotesca titubeó, como si la luz la hiriera. Aprovechando la oportunidad, Valeria decidió avanzar. No podría permitir que su historia se viera escrita por las sombras. Extendió su mano hacia el ser. «¿Qué quieres de mí?». Un escalofrío de horror y desafío vibró en el aire. «Quiero que entiendas lo que realmente significa liberarte. No es solo un paso hacia la luz, sino un viaje hacia lo más profundo de ti misma». En ese momento, Valeria supo que el camino estaba sembrado de oscuridad, pero también de luz. «Entonces, llévame a lo que debo enfrentar», respondió con determinación. La sombra se agachó, y las oscuras ramificaciones comenzaron a retirarse, revelando fragmentos del pasado que nunca había imaginado. Siluetas de su infancia danzaban a su alrededor, y ante ella aparecieron imágenes de su madre, ahora sonriendo, llenando el aire con risas que una vez fueron. «Eso es, así se empieza a sanar», la sombra murmuró, motivando un nuevo espíritu en Valeria.
A medida que los recuerdos se desbordaban, la figura grotesca parecía encogerse ante el poder del amor y el valor que emanaba de Valeria. Las memorias que había intentado ocultar se mezclaban y reconciliaban. Así, poco a poco, comprendió que la luz podía nacer del dolor si se le permitía florecer. «Te pertenece, debes abrazarlo», dijo su madre, mientras la imagen se desvanecía, dejando una sensación de calidez. «Tú eres quien tiene el poder aquí». La figura oscura observó el cambio, inquieta. «Recuerda, no todo lo que enfrentes será dulce, pero tú puedes hacerlo». La fuerza que había acumulado dentro de ella creció de forma extraordinaria, y Valeria dejó escapar el llanto que había ahogado durante años. Permitió que el dolor fluyera como un torrente, convirtiendo el sufrimiento en una fuente de energía vital. «Te desafío a transformar esta oscuridad», gritó, enfrentando no solo a la figura sino a todo lo que representaba. «No anhelaré volver a ser prisionera de mis recuerdos, porque he decidido ser libre. Los enfrentaré y los convertiré en mi fortaleza». La explosión de luz que siguió fue abrumadora. La figura grotesca retrocedió, mientras las sombras ahora difusas trataban de resistir el torrente de luz que brotaba de Valeria. El abismo ya no era un lugar de horror. Era un campo de batalla donde el dolor y la luz se entrelazaban en un hermoso baile de redención. Fue un espectáculo careciente de ensoñación, donde comenzó a vislumbrar la belleza de su verdad. «Ya no temeré. Las sombras pueden acechar, pero estoy a minutos de la libertad real. Esto solo es el comienzo». Así, el abismo se expandió y el ser grotesco comenzó a desmoronarse. Valeria sintió que lo que había enfrentado, su dolor, su rabia y sus recuerdos, se convertían en un faro de fuerza, y lo que antes fue un llanto, ahora era un canto que resonaba en la eternidad. «Este es tu legado, Valeria. Acepta hacia dónde te lleva y comienza a sanar. Este es tu viaje, el mío ha terminado», la sombra dijo, desvaneciéndose por completo mientras el eco de su risa se transformaba en un débil viento que la empujaba hacia adelante. La verdad ya no era un peso aterrador, sino la llave que abría cada puerta de su vida. Valeria, ahora con el poder renovado, abrazó ese legado que antes la había aterrorizado, sabiendo que la oscuridad, aunque presente, no podía jamás dominar su luz. La batalla había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. Con un nuevo espíritu en su corazón y el diario en su mano, Valeria se preparó para escribir un futuro donde el miedo no existía. Había descubierto el verdadero significado de la valentía, enfrentar las sombras y abrazar la luz. La noche había caído, pero después de la tormenta siempre llega la calma. Y ahora, por primera vez en su vida, Valeria pudo ver el amanecer. Ahora era tiempo de volver a casa y compartir con su madre lo que había aprendido. Juntas podrían sanar las heridas que el tiempo había infligido. Y cuando la luz despuntara, la oscuridad no podría hacer más que deslizarse otra vez, porque Valeria sabía que el amor siempre triunfa. Esto había sido solo el comienzo. Así que, aventureros, no te pierdas el próximo capítulo. Si quieres seguir acompañando a Valeria en su emocionante viaje, asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para dar vida al algoritmo y que más personas puedan descubrir esta historia. No olvides inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vivió Valeria. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.